visualizan en YouTube a través de nuestro YouTube, por supuesto, nuestro canal Radio Ángelus El Salvador, y también escuchándonos totalmente en vivo a través de www.radioangelus.org, la voz de Dios aquí en la tierra. Tenemos, después de un periodo en el cual no habíamos podido estar por circunstancias de verdad de fuerza mayor, pero tenemos a nuestros titos reunidos. Yo sinceramente dije, yo sé que van a regresar, pero no unidos, dije, pero realmente veo que aquí hay, en el buen lenguaje psicológico, un vínculo bastante fuerte, así que eso es muy bueno. Bienvenidos, titos, a los micrófonos, y los voy a presentar uno por uno, porque hasta a mí se me han olvidado los nombres de ustedes. Tenemos a nuestra querida Raquel Suazo, nuestra psicóloga de planta, ¿verdad? De establecida, nuestra hermana psicóloga Raquelita Suazo. Raquelita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto tenerla aquí a la par. Gracias, de verdad que es un gusto volver a estar entre colegas, porque nos habíamos perdido, pero aclaro, no estábamos peleados, simplemente han pasado muchas cosas. Por eso no habíamos estado viniendo, pero a partir de ahora vamos a estar aquí con ustedes. Gracias por siempre abrir la cabina, y siempre a Radio Ángelus por abrir el espacio para salud mental, que creo que es tan importante para la gente, para la humanidad en general, ¿verdad? Así es, para la humanidad, y precisamente ese es el objetivo del programa. Así que al Tito 2, que realmente sí le va a costar reconocerlo, otro look, barba, diferente vestuario. Otro. Sí, ajá, se autoterapió durante todos estos meses. Guillermo Najarro, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Radio Ángelus. Un gusto, gracias Víctor, de verdad. Ha sido un tiempo de trabajo torrencial, así, interminable, avalancha, entonces, eso no ha sido pelea, todo bien. Estamos bien, seguimos los titos unidos. Perfecto, así es, unidos, y por supuesto al gran José Miguel, yo creo que jalarle un poquito para eso ahí. Vale, José Miguel, bienvenido. José Miguel, hasta me olvidó, Calderón. José Miguel Calderón, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Radio Ángelus. Sí, gracias, igual un gusto estar aquí, me alegra estar entre colegas. Se le nota. Entre esos dos, Sí, tal vez. Bueno, excelente. Vamos a tocar un tema muy interesante, y este es un tema que creo que en cualquier generación siempre ha sido algo que las soluciones tal vez varíen un poco por la temporada, por la situación, digámoslo, generacional, pero es el problema siempre ha sido el mismo. Sí, así que Raquelita, ¿cuál es el tema para desarrollar? Pues lo pensamos en función del mes, que es en función de la madre, ¿verdad? Pero es aplicable para madre y padre, ¿verdad? Pero quizás nos vamos a detener con la madre por el mes de mayo. ¿Cómo resolver los conflictos entre madres e hijos? Entre madres e hijos, y cuando dice hijos se refiere, yo sé que hay alguna variante, ¿verdad? Los hijos con las madres y las hijas con la madre. Hijos e hijas. Hijos e hijas. Así que bueno, vamos a empezar quizás definiendo un poquito, así como siempre lo hemos hecho entre colegas, un poquito la situación, en este caso porque es una situación de relación entre madres e hijos. Sí, en nuestra cultura latinoamericana se habla mucho del matriarcado, y creo que es algo real, pues no es algo que podemos dejar fuera de cuadro en este sentido, porque la madre siempre ocupa, creo que la parte fuerte en el hogar. En el hogar la parte de decisión creo que también es de la madre, y menciono el hogar porque también vivimos en una sociedad machista. Fuera del hogar, o sea, antes de la formación del hogar existen otras situaciones, pero ya en el hogar quien tiene quizás un poquito esa decisión fuerte o esa valentía, que yo creo que tenemos que llamarlo valentía para afrontar problemas, es la parte femenina, y obviamente me refiero a la madre. Así que definamos un poquito quizás de los tres para armar una base. ¿Qué es la madre en el hogar? Para poder llevar luego a la relación con los hijos. Me gustó la pregunta, ¿eh? Complicada, la pregunta, compleja, más que complicada. ¿Qué es la madre? Dentro del hogar. Dentro del hogar. Bueno, la verdad es que es
creo yo, como muy complejo, porque yo pensaba en las palabras con las que introducías un poco y realmente en el tema del matriarcado creo que es un ámbito muy contradictorio, muy paradójico, porque si bien los hogares funcionan, digamos, dirigidos por las madres en temas de, por ejemplo, organización de alimentación por los roles tradicionalmente asignados a las mujeres dentro del hogar, alimentación, a veces administración del dinero, eh, la crianza de los hijos, por ejemplo, el estar pendiente de la situación emocional de la pareja, todo eso se le atribuye a la mamá y digamos, se habla de matriarcados en el sentido de que en Latinoamérica, por ejemplo, es como las madres, siempre se tiene la idea de que en las casas están las mamás y las abuelas y las tías. Los hombres suelen estar en un papel secundario porque o bien se separaron, o bien fallecen, o bien pues simplemente nunca se hicieron cargo, en muchos casos, no en todos obviamente, pero es paradójico porque estos roles que son asignados, que funcionan aparentemente como una figura de poder, también va acompañado de una falta de reconocimiento a muchas mujeres, digamos, y falta, digamos, a veces incluso de injerencia en las decisiones, en algunas decisiones que muchos hombres imponen. Entonces, estoy pensando ahorita en una conocida, digamos, que atravesó una situación de un duelo muy complicado, y a raíz de este duelo ha tenido que enfrentar cosas que había ocultado siempre, porque esta relación era tan dependiente que le ayudaba a evitar afrontar ciertos conflictos. Ahora que está al frente y los está enfrentando, se está atreviendo a cuestionar al esposo y a sus hijos, a las hijas y a un hijo. Al cuestionarlos, obviamente todos la ponen como mala, ¿vean? Pero ella cuestiona, por ejemplo, cosas como, ¿por qué tengo que limpiar el baño si ustedes son los que dejan la ropa ahí, por ejemplo? O ¿por qué tengo que cocinar yo los 3 tiempos si ustedes también cocinan? ¿Vean? Entonces, ella hace un balance un poco más justo, pero los demás empiezan a decir, es que estás loca, te estás volviendo loca después de que perdiste a tal persona. Entonces, es contradictorio porque se les sacraliza por un lado, diciendo como las madres son las matriarcas, pero al mismo tiempo se les quita el poder en muchas cosas, se les deja de reconocer, o se reduce tal vez la figura de la mujer en general a su rol de mamá. Y entonces fuera de que es mamá no se le reconoce como algo más dentro del hogar, como una mujer más, digamos, dentro del círculo familiar. Bueno, y es interesante lo que menciona Guillermo, nuestro Tito II, porque ese punto también no lo había pensado. También hay hogares en el cual, y hay que decirlo, pues ni modo, pero el padre o el papá o la cabeza de hogar minimiza a la madre y ahí van también todos los demás. Entonces, pobre mujer es pisoteada por todo el mundo, ¿cómo se dice? Psicológicamente, emocionalmente. Buen punto, ¿ok? Raquelita o José Miguel. Todavía está pensando José Miguel. Todavía estoy armando la respuesta. Sí, quizás al hablar del rol de la mujer dentro de casa, comparto y coincido mucho con lo que está hablando el Tito Guillermo, ¿verdad? Pero también me ponía a pensar, va a sonar como un poco, bueno, vamos a hablar solo de roles, pero tengo que conectar con algo. El rol tal cual dentro de la mujer es mucho de cuido, de una cuidadora, ¿verdad? De una cuidadora, protectora, pero yo creo también que a veces hay que hablar sobre esto y es que hay una línea delgada entre ser cuidadora, ser madre, pero también volcarme totalmente a los hijos y perderme como persona. Entonces, y a veces pasa también con muchas madres que tienen como ese sentido de soy la responsable de la estabilidad total de la familia. Y pierde su identidad. Y pierde su identidad. Entonces se pierde como la mamá de, la esposa de. Entonces ya no es como fulana y mengana, ¿verdad? O sea, si no es solo la mamá. Entonces, de hecho, como experiencia personal, es como en el colegio, por ejemplo, cuando es la mamá de Isabela. Me llamo Raquel, ¿verdad? O sea, no, pero siempre es como la mamá de fulana. Entonces, uno pierde como, en ese momento, uno tiende como a ser esa figura que tiene que proteger. Y entonces aquí las madres de pronto tienen como este margen de error mínimo,
Y es cuando creo yo que empiezan como estas situaciones de conflicto. Quizás lo vinculo con eso y luego ya que José Miguel hable. ¿Por qué? Todavía lo está armando. Dale, dale. Todavía está dándole vuelta. Porque resulta que cuando tenemos un margen de error mínimo, si yo tengo problemas de comunicación como persona, no como mamá, como persona, si yo soy de mecha corta como persona, si yo tengo problemas de asumir cosas como persona, como mamá igual voy a tener estos patrones de conducta. Entonces, y nos sentimos culpables si pasan este tipo de cosas. Pero en realidad es la persona la que no se ha trabajado, no la madre. ¿Me explico? Entonces, cuando pasan estas cosas de madre, ya los hijos es una mala mamá. Y la sociedad como tal plantea una figura de madre perfecta. Entonces, un estándar bien alto. Exacto, es un margen de error, puchica. Mínimo, así. Sí, o sea, no puede fallar en nada. O sea, la Virgen María. Sí, o sea, perfecta, exactamente, o sea, es perfecta, ¿verdad? Y puchica, ¿verdad? O sea, es como mamá, y bueno, como soy la única madre aquí, ¿verdad? Como mamá uno siente como que un estándar que uno no lo puede cumplir, porque lamentablemente genera presión, genera una gran presión. Y segundo, porque es que ahora la madre moderna, debo decirlo así, trabajamos. Ya desde hace bastante, ya la mujer moderna viene desde hace ya unos 20 años atrás. Pero ahora quizás las madres tenemos como más espacios laborales. Es mucho más constante. Pero aún así, o sea, dividir esa tarea entre trabajar y tener que sacrificar tiempo de los hijos es una tela de juicio muy grande para una madre, ¿verdad? Porque la sociedad, pese a que la sociedad como tal ha evolucionado, el rol de madre no. Y entonces se ha quedado con aquella percepción de sos mala mamá si no tenés tiempo. Sos mala madre si no tenés... Entonces, por eso contestando a su pregunta y concluyo, ¿verdad? De acuerdo a quién, a las expectativas de quién va a ser esta madre dentro de casa, ¿verdad? Porque ante la sociedad es una figura, pero ante la humanidad, ya como tal, viéndolo humanamente, tiene una figura que es una humana, ¿verdad? Intentando tener los mejores recursos para guiar en la crianza a otro ser humano. Pero tiene errores, como todo. Sí, claro. Totalmente. Creo que Raquel abrió un espectro un poco más grande. Sí. José Miguel, te la pusieron difícil del último. Sí, Ajá. sí, está interesante la pregunta. Hacete un poquito más para acá. Ajá. Me hace pensar que, pues por un lado tenemos mensajes que a simple vista pueden parecer contradictorios, porque pues estamos en una cultura que hay una parte nuestra de tradición más latina que tiende hacia lo colectivista, ¿verdad? Como a que nuestra identidad se construye en el grupo, entonces nos debemos a los demás. Entonces parte de eso creo que pesa sobre esta construcción de la madre, que tiene que estar ahí, sacrificarse por la familia. Pero luego tenemos este otro mensaje revuelto, un poquito más occidental, que dice la mujer tiene que autorrealizarse y ser individual. Entonces son mensajes que son pareciera, lo vemos superficialmente y están en contradicción. Eso es un gran son reto. opuestos. Eso es un gran reto para pues, la madre y la mujer que tienen que resolver este dilema. Luego, tal vez yéndome a algo más personal, la madre vendría a ser nuestro primer referente, nuestro primer contacto humano, nuestro primer contacto con la realidad también y nuestro primer vínculo. Entonces, ese primer vínculo de apego o de amor y de afecto, pues sobre ese se van a ir dibujando los demás vínculos. Y luego también, como yo observo ese vínculo entre madre y padre, ahí voy a comenzar a construir mi idea de cómo es una familia, mi sistema familiar de origen, y luego se van a replicar en mi construcción de familia. Se pueden estar preguntando y decir, pero ¿qué tiene que ver esto con el tema de los hijos? En realidad era importante ver el papel de madre para saber qué tipo de reacciones van a haber porque todos vamos a hablar de los problemas. Sí, obviamente vamos a hablar también de los momentos sanos, pero yo creo que el problema viene en la intermitencia, ¿sí? No hay una estabilidad cuando hay problemas entre madres e hijos, ¿sí? Y la que termina quizás, podría ser una partecita más de lo que Raquel estaba mencionando. Creo yo que la madre es la que es más
traspasada emocionalmente. Porque llega un momento que quizás el papá es un poco más práctico, déjalo, rebelde, y la mamá se preocupa por su hijo. Ayer lo mencionaba Raquel en una intervención que tuvo aquí en Angelus. La madre es la que está pendiente del hijo. Y aunque haya ese problema, la madre está sufriendo. Estoy hablando de un caso bien ideal, ¿verdad? Un porcentaje creo que es el mayor, porque también existe lo que no, ¿verdad? Pero creo que en ese porcentaje tan así, la mamá es la que cuando el papá se enoja y casi echa al hijo, la mamá es la que sufre. Cuando viene el papá quizás y al hijo de 7 años ya lo cansó quizás o más grande y le pega, creo que a la mamá le duele más que al mismísimo hijo, aunque esté el problema directamente con la madre. O sea que es un tema bien, yo creo que bien extenso y muy detallista en buscar esa solución para que no se fracture y no haya resentimientos también entre madres e hijos que duran años y quizás se vienen a resolver ya en la adultez del hijo y en la parte ya un poco más adulto mayor de la madre. Así que hoy sí vamos a enfocarnos en el tema y hoy sí vamos a desarrollar esto. Ya vimos la posición de la madre, ahora veamos cómo pueden ser los problemas entre hijos y cuál sería una solución, quizás no sé si podemos pasarlo en 3 aspectos fundamentales o más, o solo uno, porque de problemas hay variantes, ¿verdad? Hay variantes. Bueno, yo quizás abro, ¿verdad? Como una de las cosas que a mí me parece importante hablar es lo que se espera de alguien resolviendo un conflicto, de una madre resolviendo un conflicto. Porque lo que decía José Miguel tiene toda la razón. La parte latina resuelve de una forma. O sea, y hay tanto hasta memes, vea, de las madres norteamericanas versus las madres latinas, vea, y son unas diferencias abismales, ¿verdad? O sea, sí es cierto. O sea, aquí como que están creando potros, ¿verdad? O sea, como que feo, ¿no? O sea, y quizás un tema importante es, aquí no vamos a hablar de castigos, no vamos a hablar de esto, sino más bien qué pasa y también cómo ser madre en diferentes momentos, porque usted no puede resolver un conflicto de la misma forma que va a resolver con un niño a con su hijo adulto. Y usualmente creo que le pasa a nuestras madres, vamos a hablar aquí, es que a veces hace la transición de cuando mi hijo está de niño a adolescente, es costoso. De adolescente a adulto, ahí se perdió el asunto. Porque de pronto perdemos pensamos que sigue siendo el mismo adolescente de siempre. Y si usted vive ya adulto con su mamá, hasta todavía tiene que decirle que hora va a llegar, o sea, porque hay como conflictos en ese sentido, porque ya esa independencia del adulto hijo se pierde también. Entonces quizás enfoquémonos primero con la población infantil, quizás, para luego como trasladarnos a la parte adulta, pero no sé si, yo creo yo, vea. Sí, quizás porque creo que tanto para padres como madres, pero ahora centrándonos en la experiencia de mamá, tener hijos implica vivir varios duelos durante la crianza. Exacto. El sufrimiento, y sobre todo la madre estamos hablando. Claro, porque el primero es, o uno, digamos, de los más importantes es perder el ideal o la expectativa que yo tenía de quién quería que fuera mi hijo o hija, versus el hijo que tengo, el real. Ese es uno. Aceptar eso ya implica un duelo de una fantasía o una idea. Los duelos transicionales, digamos, ya no es un niño, ya es un adolescente, y los duelos, pues sí, finalmente él es un adulto, ¿verdad? Y sí, quizás como aprender a transitar también las fases de la familia, porque algo que es importante entender es que todo tiene un inicio y todo tiene un fin, y la familia no es una excepción. No quiere decir que la familia se acaba, pero sí hay un ciclo en donde aquí se acabó el núcleo familiar, la familia continúa como familia extensa, pero ya finalizó, hay un cierre. Entonces, saber transitar esas etapas obliga a que cada uno esté en diferentes posiciones, hijos y en particular la mamá. Entonces sí, habría que pensar quizás como en cada etapa. Bien interesante el rumbo que está llevando esto, y yo lo estoy ahorita, hasta voy a hacer un comentario más adelante, pero José Miguel. Sí, bueno, ese es un tema bien complejo, ¿verdad? Porque se van sumando varios factores.
lo que estaba pensando mientras escuchaba a Raquel y a Guille es también que a veces tenemos el conflicto y tal vez todas las partes de manera individual y de manera racional tienen la buena intención de resolver el conflicto. Pero muchas veces este conflicto se entrelaza con intereses y necesidades que están subyacentes y que a veces implica mover cómo se están relacionando los demás miembros. A veces un conflicto sustenta una forma en que un hermano se vincula con otro hermano que luego tal vez está en alianza con la madre o que está en coalición contra el padre. Entonces hay una parte bien intencionada que quiere resolverlo, pero si eso se resuelve, quedan desatendidos ciertos intereses y ciertas necesidades. Entonces habrá como una mano lo intentamos resolver y la otra mano lo está acumulando de nuevo porque necesitamos ese conflicto. Es también otra parte interesante del tema. Vaya, miren, sobre todo en Latinoamérica, es que está bien interesante esto, o sea, está bien interesante, porque ahora vemos la posición madre-hijo, y creo que ahorita hablaron un poquito en general de la niñez y adultez, y esto para no darle una segunda vuelta y que le caiga al pobre José Miguel de último, yo he notado durante mi vida un efecto latinoamericano, o sea, aquí en El Salvador, o sea, no puedo saber si así es en otro, pero hoy con tantas series y todo, veo que es similar. Raquel mencionaba, y ahí me abrió una visión más panorámica, que mencionaba el niño, obviamente el niño, a la mamá, y te portas bien y sentate. ¿Cuál es tu segundo nombre, Guillermo? Alfredo. Sentate, Guillermo Alfredo, y no te movas, y no me hagas berrincho, o sea, esa es la mamá latinoamericana del niño chiquito. El niño adolescente, ay, a ver qué pasó, se le metió el diablo, mira, pero todavía existe esa autoridad. Existe la juventud, en la cual la juventud debería, el hijo ya tener un poco más de madurez mental, ¿verdad? Y hay otros conflictos que lastimosamente vienen a ser los más duros, creo yo. Porque ahí es donde ya es hiriente la palabra del hijo joven hacia la mamá, y porque ya la mamá sabe que el otro ya piensa más racionalmente, ya no se, yo creo que en aquella gritadera latinoamericana que toda casa se oye, ¿verdad? De los gritos de los mamás y los hijos, creo que ahí hay como más liberación de emociones. Pero ya que venga a un hijo de 25 años a decirle que ha sido una mala madre conmigo, yo creo que eso debe ser lo peor que una mamá puede escuchar, porque ya entiende que su hijo ya es racional. Y ahora vamos al hijo adulto, que jamás deja a la mamá. O sea, esté o no esté, porque yo he visto, por ejemplo, del lado de mi familia mixco, todos se fueron a vivir a Pinares. Es como tener una casa grande. Todos vivían alrededor de la mamá. Entonces, ¿cuál es? Son cuartos separados por calles. Siempre, o sea, no existe. Y todos mamá, y hay que yo no, pero es que es bueno, o sea, es bueno. Es que me estaba diciendo, cuando dijo Raquel, o ya en adultez, que si el hijo va a decirle a la mamá, o sea, siempre. Y créanme que el hijo creo que necesita más hablarle a la mamá, ya en su y está bien. Yo creo que aquí el punto no es que está mal o que está bien, sino que es esa conexión entre madres e hijos. Madres, porque el papá rara vez, papá, ¿qué onda? Ya llegué, no sé, papá, ¿qué onda? O sea, creo que el papá es el de segunda mano, fíjate que ya está ahí en la casa, así, o sea, a papá le vale, pues no es que le valga, sino que está en una zona de confort que no es tan emocional como la de la mamá. Entonces, cuando yo veo esto, veo a mis tíos, veo otros que bueno que vas a vivir cerca, veo otros, y también hay relaciones en las cuales también yo creo que aquí el punto no es la mamá al hijo, sino que es el hijo a la mamá, pero cuando ya uno es adulto, o sea, ahí las fuerzas se van al otro lado de la balanza, porque ya el hijo como que ya, yo ya sé vivir, y de hecho, pues sí, la vida, si uno lo empuja, ya uno se gana las cosas, uno tiene que ver cómo resolver problemas, y ya la mamá que está vencida, entre comillas, porque jamás creo que una mamá va a estar vencida, pero sus fuerzas no son las de la mujer joven, y se siente frustrada al no poder resolver un problema, y quizás ya es viuda y se siente aún más golpeada. Y el hijo, ahí viene la reacción del hijo. El hijo, ¿cómo va a comportarse? Yo creo que la reacción de un hijo ya adulto es empezar a tratar de amar a la mamá como cuando nosotros nacimos, ya sentir que es el apoyo uno, aunque no esté viviendo con ella, pero ese apoyo creo que es muy emocional. Entonces hago este pequeño reflexión, Raquel, Guillermo y José Miguel, porque en realidad yo creo que en Latinoamérica, aquí en El Salvador, jamás va a dejar un hijo, o sea, una relación normal, digámoslo, un estándar mayor,
Y es bueno, porque yo veía así, mamá, por ejemplo, un tío mío, sí, hasta besitos le daba por teléfono. Ya llegué, sí, aquí estoy en la casa, todo bien. Me encanta la relación, por ejemplo, de nuestro hermano Betío, habla con la mamá, ¿sí? También, ¿cómo se llama? Miguel. O sea, estoy hablando y yo sé que esto va a avivar la llama del carbón, ¿verdad? Entonces estoy viendo yo unas situaciones tan bonitas que antes en la adolescencia la rebeldía, creo yo, ¿verdad? No te necesito, pero después viene un vínculo mayor. Rapidito, Ajá. muy particular. Bueno, decías un poco sobre la figura un poco secundaria del papá, creo yo cómoda y convenientemente, porque yo pienso que los hombres deberían estar más implicados en la crianza como papás. Pero en todo caso, no es una regla, porque por lo menos yo poniendo mi ejemplo particular, mi mamá, nada que me va a andar hablando, ni yo. O sea, la verdad es que ya nos entendemos un poco en ese sentido, pero quien está pendiente de mí es mi papá. ¿Ve? ¿Y vos por qué no me hablas? ¿Y cómo estás? ¿Tenés comida? Saludos No sé también. qué. Saludos ahí, don Alfredo. Y Cristina, ahí, saludos. No, y yo le hago la broma a mi mamá, es como, usted es que usted yo no le importo, que no sé qué, y se me queda viendo. No, hombre, mentiras. Yo ya sé que así es la cosa. Pero por alguna razón no es ella, digamos, quien va a estar pendiente, y nos entendimos así desde adolescentes, la verdad. ¿Verdad? Creo que es un ejemplo muy particular, porque suele ser al revés. Y mira, yo también saludos, porque es que fíjate que yo desde los 6 años, una vez que mi papá me dijo, respeta a su mamá y no le hable, yo a mi mamá nunca le hablé de tú, desde los 6 años, no, desde los como 8 años o 7 años le hablo de usted. Y nació de una cólera. Y ahora, después fue amoroso, o sea, se quedó la costumbre del usted. No hallo yo hablarle a mi mamá, ¿qué tal mamá? ¿Cómo estás? No lo hallo. Y me solté de que me ayudara a hacer tareas. En tercer grado yo ya quería, después de estar en cuadro de honor, me pegué unos buenos estrellones, pero me volví a levantar. Pero por eso te digo que viene en la adolescencia. Y aún actualmente, de repente me dice, mira, no sé nada de ti, hijo. Al principio era algo pesado hace años, ¿verdad? Y yo, ¿por qué tengo que estarle escribiendo? O sea, son palabras duras. O sea, pero después uno emprende a amar. Emprende a amar, y cuando ya ves la cara de la mamá, por ejemplo, yo estuve viendo fotos viejas y dije, el tiempo va pasando. Sí, la mamá fuerte aquella que me ponía sentado, en la silla, ya no es la mamá de antes. Sí, ya no es la mamá de antes, y hasta una vez que me molesté, me acuerdo que hasta a mí me dolió ver que no me pudo contestar cuando yo me molesté. Quizás la voz ya molesta, fuerte, no, o sea, nunca me imaginé. Yo creo que esa fue una gran lección para mí, ver, no me gusta decirlo así, pero es como que si yo en mi molestia la dominé. Yo jamás había visto a mi mamá dominada por mí. No, hombre, ¿cuál zapato? ¿Verdad? ¿Cuál zapato? Entonces ahora entendemos esa situación de amor. Y yo también he visto papás que, bueno, por ejemplo, yo tengo un primo, ese es un matrimonio moderno, ¿verdad? Por situaciones laborales, mi primo pasa con su hija todo el día. O sea, y la anda al kinder, la va a traer a la escuela de fútbol, que viene para acá, para allá, y la niña ama a su papá, y quizás la mamá no es porque no quiera, pero obviamente está en otras ocupaciones, y es eso, ¿verdad? El que está pendiente es el papá. Pero ahora enfocándonos a las mamás, que es el tema, venimos de unas mamás tradicionalistas, ¿sí? De hogares tradicionalistas en la cual el vínculo, y sobre todo creo que de los hombres hacia la mamá, es un poco más fuerte, por lo general, ¿verdad? Sí. Yo si tuviera que decir algo respecto a esto, es que creo que cuando se generan, como aterrizando con el tema de los conflictos, ¿verdad? Creo que uno de los conflictos más grandes es cuando nuestras madres, o las madres en general, no nuestras madres, generan expectativas sobre el hijo. Porque a veces, creo que uno de ustedes lo decía, qué es lo que espera, y bueno, y es ahí donde viene el duelo. Y creo que a veces hay madres que no superan ese duelo de decir, es que no, yo no entiendo por qué no es así como yo quiero que sea. Y no tiene nada que ver, y aquí es que también se mezcla algo que es como bien importante, y es la culpa. Porque muchas veces con la culpa, si como madres sentimos culpa de cómo es nuestro hijo, hay cosas que no tienen nada que ver con nosotros, ¿verdad? O sea, muchas veces sí, pero hay otras cosas que de repente es como el ambiente, la sociedad, las redes sociales, son cosas que de pronto no podemos controlar, ¿verdad?
Se le zafó la sien, no se me... Entonces, Desarmándome aquí. aquí casual desarmando. Entonces, yo creo que cuando viene esa culpa versus el no tener el hijo que yo quiero o que yo idealicé, ese quiebre y esa fractura que existe en esto genera los conflictos, porque yo quiero obligar a mi hijo a que sea como yo espero que sea. Y entonces ahí es como... Bueno, aún en la época que vemos de películas algo viejas, ¿verdad? O sea, la mamá y, bueno, los papás hasta ya tenían tan idealizado que de niño ya con ella te vas a casar de chiquito, ¿verdad? En algunas culturas, ¿verdad? En algunas culturas. Sí. Pero Es parte de la idealización. idealizar justamente, y a veces cuando no se supera el hecho de que no es lo que yo idealicé, minimizamos a nuestros hijos, minimizamos al hijo diciendo como no vale porque no es que no lo menosprecie, pues, pero es como no tiene los mismos méritos si fuera como yo quisiera. O sea, yo me acuerdo hace un montón de tiempo que vi un caso de una familia, de una madre que era muy dada al servicio de la iglesia, muy dada a la religiosidad, a la espiritualidad, y añoraba, y yo creo que había idealizado que ese hijo, su último hijo, iba a ser sacerdote. Entonces yo los conocí en el consultorio porque es que no entiendo qué pasó, en dónde se perdió. Casi que la vida consagrada quería que llevara a la señora, ¿verdad? Y es como... Y entonces cuando entrevisto al niño, al adolescente, preadolescente, me dice, es que a mí no me gusta ir a la iglesia. Qué genuino. Sencillo como eso. A mí no me gusta, pero no quiero, pero la respuesta de él fue muy tierna, me pareció muy tierna, pero también bien dura. Me dice, a mí no me gusta ir a la iglesia, voy porque no quiero desilusionar a mi mamá, pero esto estoy mal. Se quería desahogar. Exacto, entonces, pero es por eso. Y fíjese que, perdón que la interrumpa, me trajo una memoria. Yo tenía un amigo, bueno, era como el amigo de un amigo, pero de repente en la casa de este otro amigo llegó con el título de doctor. Y si mal no recuerdo, creo que de la Nacional llegó. Vaya, dijo, yo felicidades, porque no éramos así como amigos cercanos. No, pero ya está, vaya. Ya le di a mi mamá lo que quería. Hoy ahí está el título que quería, que lo cuelgue en la sala. Y se puso a hacer lo que él quería hacer. O sea, no ejerció el doctorado, sino que se hizo importador de carros. O sea, pero quiso dar, vaya, aquí está el título. Sí mismo, qué bien. Aquí está el título. O sea, no, pero es que él se esmeró por sacar la carrera, pero nunca la iba a ocupar. Para complacer. Es un caso real. Sí, yo tengo una amiga que ella sacó administración de empresas. Y literal, agarró el título y le dijo, hoy voy a ser bailarina, le dijo, porque ya le encantaba la danza contemporánea y de eso vive ahora. O sea, de verdad que estudió solo para que sus papás estuvieran quietos. Yo creo que es bastante común eso. Sí, pasa bastante. Lo que pasa es que también hay que decir que, a ver, con la idealización tampoco, digamos, tampoco hay que decir que no hay que idealizar, porque realmente es un fenómeno natural y hasta necesario. Porque, por ejemplo, sin la idealización no podríamos enamorarnos, pero hay un límite también. O sea, el punto es que tanto perdemos el contacto con la realidad a veces, con estar idealizada, no le estamos viendo el defecto evidente porque, Dios mío, ¿verdad? Entonces, pero con los niños también, porque obviamente también nacen con un deseo, hay una fantasía, como hay imágenes que la propia mamá tiene antes del nacimiento, de angustia o de alegría, como sea. Entonces esto ayuda a envolver la primera parte de la identidad que después tiene que soltarse y soltar esta idealización tal vez o esta expectativa, como decía Raquel, de decir, por ejemplo, a mí me encantaría, por ejemplo, los papás o mamás que le ponen nombres de futbolistas. Hay un claro deseo de que este niño juegue fútbol, pero capaz que ni le gusta. Ni chibola juega. No, la guitarra quiere agarrar. Entonces, también. Entonces, de repente es como, bueno, no va a ser futbolista. Cristiano Ronaldo, un gran guitarrista. Sí, de hecho, vaya, a mí me pasaba. Mi papá hizo todo porque yo fuera futbolista y es como, me puede meter a clases de música. todo mal ahí. ¿verdad? Hasta la guitarra te compraba con forma de pelota. Sí, cabal. Un banjo de pelota de fútbol. Sí, entonces...
justo quizás este duelo es importante vivirlo como para que el otro decida también qué quiere, ¿verdad? Es una tarea como bastante dura también, creo yo, no es fácil, creo yo, para las mamás vivir un duelo, empezar a reconocer quién es, de verdad quién es, ¿verdad? Y aceptarlo y subirse en esa carretera, ¿verdad? Claro, aceptar lo que él quiera y acompañar, ¿verdad? Es bonito porque ahí juega mucho las generaciones, ¿verdad? Porque a mí me gusta pensar que las generaciones pesan en nuestro ADN. Porque la mamá de repente, pues mira, saliste igual que tu abuelo, o tu bisabuelo tenía ese gusto por ciertas cosas. Yo creo que antes de que ustedes toquen las soluciones, creo que eso es algo muy bueno, ¿verdad? Cuando dejar la idealización y disfrutar al hijo cómo se desarrolla en esa mezcla de tantos parientes, ¿verdad? Sí, quizás como concretizando, ¿verdad? Porque creo que ya se nos está acabando. Es que está emocionante, ajá, démosle. Concretizando como soluciones, no es la receta perfecta, pero yo sí creo que una de las cosas es, quizás como mamá, ¿verdad? O sea, me refiero a la madre como tal, es como plantearle el hecho de, uno, no sentir culpa de expresar emociones o de sentir frustración, porque a veces, a ver, cuando manejamos mal la frustración como humana, podemos tener como conductas o patrones de conducta al momento con nuestros hijos, porque estamos hablando de la frustración, pero es por no asumir la emoción. Entonces, a veces reconocer lo que realmente cómo me estoy sintiendo como mamá es importante, o qué es lo que me da tristeza, que me frustra, con que no me siento cómoda. Es importante hablarlo de la humana hacia la mamá, ¿verdad? Para así lograr como ponerle un nombre y no solo es como tirar un atarrayazo lleno de un montón de emociones que no sabemos distinguir y entonces le cae al pobre niño o al adolescente o incluso hasta al adulto. Un reclamo. Lo que sea que viene, porque en realidad si yo como mamá no me identifico lo que yo estoy sintiendo, no puedo transmitir. Entonces ahí también viene un problema de comunicación importante, porque estoy sintiendo enojo, pero culpabilizo al otro. Estoy sintiendo tristeza y chantajeo al otro. Entonces hay que saber, para mí uno de los más grandes quizás puntos que yo quisiera como dejar es primero saber qué es lo que yo siento para poder transmitir lo que yo necesito. Eso para mí es algo importante. Sí, yo tal vez, no sé, comparto algo muy breve, aportando al planteamiento de Raque, es que realmente también depende de la función reflexiva de mamá, porque por un lado la crianza, digamos, y esto el aprendizaje de los vínculos depende precisamente de eso, porque la verdad está bien reconocer estoy enojada, y a veces ya no sé qué hacer, ¿verdad? O sea, está bien reconocerlo para regularlo también y precisamente no dejarle ir como la carga de enojo, resentimiento o lo que sea, porque aparte, por lo menos en la infancia, quien organiza un poco la relación y quien organiza también qué es lo que dentro del propio niño o niña sucede, o sea, que el niño aprenda a reconocer también qué es lo que él siente, ¿verdad? Y un poco para que ambos vayan leyéndose bien, sí implica como una tarea de reflexión como muy grande, pero que en primer lugar, el primer derecho, digamos, reflexivo lo tiene la mamá de reconocer así sin culpa qué es lo que siente. Y ya, para después organizar algo mejor y metabolizar mejor el conflicto. Okay. José Miguel, ¿tu sugerencia para aliviar problemas entre madres e hijos? Pues tomando en cuenta que han aparecido palabras que creo que son súper clave, que son situaciones muy humanas que en todas las familias aparece, la culpa, la decepción, la frustración, la desilusión, el enojo, tristeza, todo esto está ahí. Quizás una primera sugerencia sería revisar cómo están organizados los límites en esa familia. Porque, a ver, podemos estar en dos grandes extremos que no van a favorecer la solución, sino que lo van a complicar más. La típica de juntos pero no revueltos, y es que cada cabeza es un mundo y está esta familia compartimentalizada y no sabemos qué es lo que está pasando en el otro, entonces
Hay tanta autonomía, hay tanto énfasis en la necesidad individual de cada uno que parece que la familia se está desgranando. Es como están ahí en apariencia, pero el vínculo es muy débil. Son islas. Son islas. De ahí tenemos el otro extremo, que es como pues horchata, es el límite difuso, que si yo estoy enojado con él, tú también tienes que estar enojado. Si yo estoy triste, tienes que estar triste. Si estoy decepcionado, tienes que estar culpable porque me decepcioné. Es un límite difuso donde se ha perdido la claridad de dónde empieza la necesidad individual y dónde empieza la necesidad colectiva como sistema. Entonces, pues la virtud está en medio, ¿verdad? Ese límite claro de identificar necesidades e intereses a nivel individual y a nivel colectivo como sistema familiar. Ese es un reto, no perder ese panorama, ¿verdad? De que cada quien tiene su individualidad y al mismo tiempo forma parte de algo más grande. La segunda es la clásica que ya habrán escuchado, de que se resuelven las cosas dialogando, pero cuando hablamos de diálogo a mí me viene mucho este sticker, ¿verdad? De que resolvamos con un diálogo y está el muñequito con el bate. Aquí tengamos bien claro que decimos vamos a dialogar, pero a veces estamos confundiendo figuras. Dialogar es llegar al consenso, es empatizar, es suspender mi juicio y adoptar la perspectiva del otro, pero a veces pensamos que es el mejor argumento el que va a ganar el diálogo. Entonces estamos confundiendo la figura de diálogo con la figura de debate. Entonces, pues sí, el diálogo resuelve las cosas cuando es verdadero diálogo, pero el verdadero diálogo es bien raro de que ocurra, porque tienen que reunirse tantas condiciones para que ese diálogo sea genuino. Entonces, las soluciones están ahí, pero requiere un gran esfuerzo sincero. Me gustó, la sinceridad es muy importante. ¿Qué iba a decir? Sí. No, que el diálogo también es tener claridad de que no vas a escuchar cosas que te agraden. Sí. Diálogo. Entonces, salirme de la mi zona. tolerancia, ¿verdad? La tolerancia de tener que escuchar lo que también... Y yo creo que la negociación también es importante en un conflicto, como hay cosas que de pronto uno puede negociar como hijo y como mamá también, ¿verdad? Uno puede tener como esas negociaciones. Ok, creo que hay varias, aquí podríamos entrar en casos comunes específicos, ¿verdad? Pero el tiempo se nos ha terminado, Titos, y yo creo que vamos a dejarla en esta respuesta, que creo que se saca muy buen material para los hogares que nos están escuchando, que uno es el diálogo, creo que es el más poderoso, tocado al final, pero un diálogo real, ¿verdad? No solo para tanto del parte de la madre como del hijo, creo yo, y más que del hijo, porque a veces el hijo, para que no me estén molestando, le voy a decir que sí. Ese no es diálogo, ese ya es... Fuerza de mano. Ese fuerza de mano. Hay tantos casos y también creo que podemos sacar una deducción de todo esto, que también no lo mencionaron tal cual, pero sí hicieron énfasis. Creo yo que también para este crecimiento, cuando mencionaron del niño, adolescente, joven, adulto, creo que el resentimiento, el diálogo alivia el resentimiento, porque si habita un resentimiento, quizás el hijo, de ambas partes, pero por ejemplo es más común, quizás el hijo le echa la culpa a la mamá. Yo soy así porque mi mamá tal cosa, y ahí quedó hasta que se murió la mamá de anciana. Y eso es bien feo, ¿verdad? Sí. Creo que el diálogo puede solventar eso en una edad intermedia en la cual la mamá está totalmente en su juventud madura, digámoslo, y el hijo está joven. Creo que por ahí vienen a solventarse muchas heridas, ¿verdad? Para que no pasen a más. Esas son las soluciones y yo creo que no voy a ir más allá porque creo que es muy sano esas dos. Por medio, creo que la solución que podemos definir de esta plática, y ustedes me corrigen si me equivoco, es que de un diálogo sincero, llegar desarmados, no como decir con el bate, sí, sino que llegar desarmados, con el corazón dispuesto para que haya un diálogo sincero. Nunca había pensado yo en un diálogo, en esa definición, un diálogo sincero. Había pensado muchas veces en un diálogo hipócrita, ¿verdad? Como que es el diálogo hipócrita, creo que es más político. Sí. Más político que un diálogo real, ¿verdad? Sino que aliviemos las partes. Sí. Pero la que sana, el diálogo que sana, lleva a aliviar un resentimiento que puede ser un cáncer en el futuro. Perdón, solo para agregar, es que antes de dialogar sí es importante reconocer las emociones. Eso sí, no lo podemos dejar de lado, porque si usted va a hablar sin saber lo que siente, va a llegar a pelear. Entonces, el reconocimiento de emociones de la madre como tal es importante para resolver cualquier conflicto.
Y el hijo, su parte, por lo que dice Raquel, me imagino también, sé que mi mamá me va a tocar esto y ya sé cómo voy a reaccionar y voy a ya ir preparado a no voy a estallar. Si no vuelve el problema y se hace más grande. Correcto. Titos, gracias a Radio Ángelus por la oportunidad de tener este programa de orientación psicológica. Creo que es más que necesario para conocer, yo digo, en esta radio es muy importante también ver el campo de batalla espiritual, que es la mente. Y al tener claro que nuestra mente está contaminada y hay muchos insectos en la mente que nos están destrozando la vida, creo que es bueno identificarlos para poder llegar también a una oración real también a nuestro Señor, ¿verdad? Que es el que nos va a guiar para poder solventar todo obstáculo. Pero es importante saber que la mente está bien hecha nudo, o está, como decíamos en un programa hace unos días, hemos dejado que los alacranes, las culebras, las cucarachas entren y estén invadiendo nuestra mente, y ahí creo que viene un gran desastre. Así que muchas gracias por su orientación psicológica, mis queridos amigos. Los llamo ya mis titos, Tito 1, Tito 2 y Tito 3. Creo que ustedes juntos son uno, ¿verdad? Así que eso es lo bueno del programa. Gracias y feliz noche. Antes de despedirme, voy a dar 2 datos. Uno, nuestro WhatsApp, 7249-2390. Por si usted quiere escribirnos acá y saber o contactar a los titos, nosotros le damos la información. Pero en este programa también dejamos los contactos de cada uno, empezando por Raquelita, luego Guillermo y José Miguel. Bueno, pueden contactarme a Clínica de Psicología Altea, 2263-7783, y el teléfono, el celular 7700-7715. Bueno, a mí también me pueden contactar al Centro Psicológico Altea y al teléfono personal 7988-4284. Y a mí me pueden ubicar en mi teléfono personal 7952-1722. Perfecto, no se preocupen si nos están escuchando en otro país, hacen consultas con videollamadas o cualquier... ¿Ah? En línea. En línea, en línea. Lo pueden hacer si usted no ha encontrado un psicólogo como nuestros titos allá en, qué sé yo, Bulgaria, España, donde sea, no se preocupe que se conectan y le resuelven sus problemas psicológicos. Así que amén por eso, nos escuchamos la próxima semana en el mismo horario, que ya regresaron nuestros titos en Radio Ángelus.